Bienvenidos al programa En sus Palabras. En esta ocasión nos hemos trasladado al año introductorio del Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa. Aquí vamos a conocer la historia vocacional del Padre Luis Betancourt. En sus palabras, acompáñenos a conocer a este sacerdote. Los jóvenes que deciden entrar al seminario para ser sacerdotes tienen que pasar primero por un año introductorio. Por eso nos hemos trasladado aquí para conocer al Padre Luis Betancourt. Él es formador del año introductorio. Padre, mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Queremos conocer sobre su vida y ministerio sacerdotal. Por eso le invito para que busquemos un lugar cómodo en este ambiente, en este lugar que está rodeado de la naturaleza. Padre, parece estas sillas y así conocer de su vida, de su ministerio, especialmente en este ámbito de ser formador de estos jóvenes que deciden entrar al seminario. Usted también llegó a un momento donde buscó esto. Vamos a ir conociéndolo. Vamos a iniciar nuestra conversación, Padre, preguntándole quién es el Padre Luis Betancourt. Bueno, yo nací en Tegucigalpa, en la colonia Kennedy. Estoy en una familia que eran 11 hermanos, pero yo no me crié con mis padres, yo me crié con mis abuelos prácticamente. Sin embargo, para mí, ellos han sido mis padres, ¿no? Ana de Jesús y César Betancourt. Y en ese ambiente me fui creando, siempre con la misma tristeza de saber que ellos no eran mis padres, de que eran mis abuelos, pero con esa inquietud fui creciendo. Estudié en el Instituto Técnico Honduras. Después entré en la Universidad Autónoma de Honduras, donde allí Dios se fue manifestando y me fue mostrando un caminito diferente. Me acuerdo que una vez yo no era de iglesia para nada, yo estaba en el Técnico Honduras y estaba buscando un poco andar ahí con los jóvenes haciendo locuras y metidos en grupitos y todo, pero una vez llegó Digo que Dios supo cómo llegarme a mí, ¿verdad? Llegaron unas chicas guapas ahí de la iglesia católica y me dijeron, fíjese que no tenemos muchachos en nuestro grupo y necesitamos jóvenes. Y cuando yo miré a aquellas muchachas guapas, pues dije, aquí voy, quiero. Vamos a ir conociendo esos detalles, Padre. Hablamos que es de la populosa colonia Kennedy de Tegucigalpa. Ahí fue su infancia, su juventud y una familia numerosa. ¿Cómo fue crecer en esta populosa colonia? Para mí fue una alegría, era una colonia totalmente, pues no había tanta maldad como ahora, ¿no? Yo me acuerdo que mis jornadas eran estar jugando fútbol. Yo era apasionado por el fútbol y pasaba hasta las 11, 12 de la noche jugando en las canchas y les digo, pues ya los fines de semana era como cualquier joven de fiestas, de estar metidos en grupos y así fui pasando toda mi infancia. Al criarse con sus abuelos, ¿no le dio algún dolor de cabeza por este tipo de vida? Pues no, porque generalmente para mi familia yo no era una persona, pues como dicen vulgarmente, uñas escondidas, ¿verdad? Porque para ellos yo siempre fui muy bien portado, pero ya con mis amigos era otro Luis Betancourt. Nos habló que estudió en la universidad. ¿Qué deseaba hacer el Padre Luis? Bueno, la ilusión de mis padres, sobre todo mi papá, era que yo fuera ingeniero eléctrico y por eso estudié en el Instituto Técnico Honduras, donde estudié ingeniería, bachiller en electricidad y después era la perspectiva, estudiar ingeniería eléctrica para llegar a ser un futuro ingeniero y trabajar en la ENE, sobre todo era mi ilusión, ¿verdad? Y esa era un poco la historia o el futuro que yo tenía planeado. ¿Le costaron las matemáticas? Pues me hice maestro casi de matemáticas porque llevé como 4 veces cálculo, pero era una ilusión tan grande llegar a culminar esa carrera de ingeniería. Me imagino que ya en su adolescencia nos hablaba de las fiestas, nos hablaba también de estas muchachas que lo invitaron al grupo. Más de alguna novia tuvo que haber tenido. Pues sí, porque yo era tímido. O sea, mucha gente que me conoce me dice, usted no es nada tímido, pero yo era muy tímido. Entonces, para mí la iglesia fue como ese refugio donde poder tener amistades, sobre todo el Técnico Honduras, tú sabes que anteriormente era la mayoría hombres, entonces me costaba mucho la relación con el sexo femenino
Y ahí en la iglesia fue donde aprendí a ir teniendo ese contacto y esas amistades que lógicamente a la larga uno fue creando relaciones también de noviazgos ahí con esta gente. Interesante, padre. Estamos conversando con el padre Luis Betancourt y queremos preguntarle ya sobre este grupo. ¿Usted ingresa a este grupo juvenil, podríamos decir? ¿Cómo le cambia la vida? ¿Cómo es esta relación? Yo ingreso al grupo juvenil con la inquietud de saber qué era eso, ¿verdad? Porque yo no era de iglesia, yo no sabía nada sobre las cosas de Dios. Y en ese grupo juvenil llegan unas religiosas a invitarnos a un retiro. Y entonces no tenía ninguna intención del retiro, pero me acuerdo que ya estaba en noviazgo y mi novia me dijo, pues hay que ir, tienes que ir. Fue un ultimátum. Ya fue ultimátum, ¿verdad? Entonces dije yo, bueno, por complacerla, voy. Y estando ya en ese retiro fue donde Dios me cambió la historia, porque tuve una experiencia de un Dios Padre amoroso, el Padre que yo no tuve físicamente, un Dios que me decía, mira, aunque tu padre y tu madre te abandone, yo no te abandonaré, yo te amo y tú eres mi hijo y quiero que me ayudes a compartir esta experiencia con tus demás amigos, compañeros y conocidos. Entonces, a partir de ahí, ya Dios tuvo mucha influencia en mi vida y quise ya más ir en serio. De tal manera que cuando yo estaba con mi novia, yo le decía, mira, te tengo que dejar porque tengo que ir a aprender a hablar con Dios. Y era como yo entraba ahí a la experiencia de querer orar y hablar con Dios. Ya iremos conociendo del llamado vocacional. Nos interesa saber, padre, porque puede ser el caso de muchas personas, usted lo vivió, el hecho de no vivir con sus padres crea un vacío. ¿Cómo sobrellevar eso una persona? ¿Cómo luchar contra esa situación? Pues mira, yo a los 6 años en la escuela me di cuenta de eso y fue algo traumático para mí y me cortó bastante la alegría, pues porque yo juraba que con los que me habían criado eran mis padres, hasta que una persona me dijo, no, yo soy tu madre, ellos son tus abuelos. Entonces para mí fue una juventud totalmente rota, pues, y por ejemplo, para contar un ejemplo, en la escuela nunca llevé a mis padres el día de la madre, el día del padre, por eso. No, es que ellos no son mis padres, son mis abuelos. Entonces, desde allí fue marcando mi juventud, mi adolescencia, con esa herida, hasta que en la adolescencia viene la rebeldía y dice, ¿yo por qué voy a estar sufriendo? Y fue cuando erróneamente, que puede pasarle a muchos jóvenes, empecé en el técnico Honduras a estar metidos en grupitos, en pandillas, que en aquel entonces no eran tan agresivas como ahora, pero sí, nos dedicamos a estar golpeando, destruyendo iglesias. Entonces... ¿Iglesias? Iglesias y jóvenes y de lo que sea. O sea que fue fuerte, pero como cuestión de rebeldía, como cuestión de decir, no tengo que seguir en esta situación y ahí un poco las... Viene la experiencia del retiro y ahí hay un cambio que nos interesa ya profundizar. Eso lo vamos a hablar al volver de la pausa. Estamos dialogando con el padre Luis Betancourt, él es formador aquí en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa. No nos cambie, ya volvemos en sus palabras. Gracias por continuar con nosotros en sus palabras con el padre Luis Betancourt. Estamos ya en el comedor, ya los jóvenes que están en un receso en este proceso de formación están a nuestras espaldas alimentándose también de esta comida material, porque también ayuda a la formación integral, a la formación del cuerpo, porque cuerpo sano, mente sana, tiende a ser un mejor sacerdote. Padre Luis, antes de la pausa hablábamos de su situación en el técnico Honduras, este instituto donde cursó sus estudios secundarios. Una cuestión muy particular, padre, hace algún tiempo han habido algunas manifestaciones. ¿Qué ha sentido al ver estos jóvenes que también pues, han vivido una experiencia parecida a la suya? Yo me acordaba justamente de mi juventud y también yo era uno de esos rebeldes y dije, si me hubiera tocado a mí, a lo mejor yo también anduviera en esas cosas, pero yo veo que es como la necesidad que tiene el joven de sentirse que lo escuchen, que lo valoren y decir, hey, aquí estamos nosotros. Entonces me parece que esa realidad son jóvenes que, al igual quizá que un día estuve yo, necesitan experimentarse valorados y amados por la sociedad y sobre todo ignoran que Dios les ama y que pueden hacer mucho bien.
Dentro de su llamado hay un grupo, un movimiento, podríamos decir una experiencia de Dios muy particular que es el Verbum Dei, que es donde usted tiene este encuentro con el Padre, con Dios Padre, según nos estaba diciendo, Padre. Es una comunidad que realmente me cambió la vida y le estoy profundamente agradecido porque allí fue donde conocí el amor de Dios, Dios como un Padre, Dios amoroso y un Dios que me dice, hijo, necesito que muchos hermanos tuyos que no me conocen también tengan esta misma experiencia. Entonces a partir de ahí fue donde Verbum Dei empieza a ser parte esencial a toda la historia de salvación que Dios ha hecho conmigo. Hablábamos fuera de cámara y me decía que prefería irse a la comunidad que estar con su novia. ¿Cómo fue esto? Fue una experiencia bonita porque, no sé, a mí me parece que mi novia quería un hombre fiel, un hombre de Dios, de iglesia, pero creo que nunca pensó que Luis iba a llegar a tener una experiencia tan fuerte de Dios hasta el punto de decir, yo creo que Dios me necesita para llevar este amor a todas las demás personas. Y fue allí donde empezó esa inquietud vocacional que a mí me creó mucho conflicto y sobre todo a mi familia, porque todos estaban con la ilusión de tener en la familia un ingeniero eléctrico. Y al momento de decir, ¿saben qué? Parece que Dios me quiere para otra cosa, fue el acabose en mi casa, de tal manera que hubieron muchas experiencias. Para no alargar todo, me corrieron de la casa, pero yo tenía la convicción de que Dios me quería en eso y que a lo mejor eso era lo que a mí me iba a hacer feliz. Entonces, de tal manera que yo dije, o me voy o esto renuncio, porque yo quería mucho a mi novia realmente y digo, si no me voy de aquí, creo que no le voy a responder a Dios. Y fue como hice el viajar a México y ahí pertenecer a esta comunidad religiosa. A eso iba a preguntarle, Padre, cuando lo corren de su casa, ¿para dónde se va? Mira, ahí está la ventaja de tener una familia numerosa, ¿verdad? Eran muchos hermanos, entonces yo iba, faltaban 3 semanas y estuve una semana en un hermano, otra semana en otro, hasta que tocó viajar. Ya le tocó optar por esta vida religiosa, se va para México. ¿Cómo fue la experiencia allá? Siempre uno va con la inquietud, ¿será que Dios me llama a esto o no? De tal manera que yo me acuerdo que mi familia me llamaba y me decía, ¿ya te arrepentiste? ¿Ya vas a regresar? Yo le decía, estoy feliz, estoy contento, esto es lo que yo quería. Y fue una experiencia de riqueza cultural, fue una experiencia donde los mexicanos, yo estuve en Guadalajara, Jalisco, me adoptaron como un mexicano más y yo decía, esto es lo que Dios quería para mí. Y experimentaba el gozo, la alegría de estar en la vida misionera. ¿Aprendió el acento mexicano? Pues mira, en 3 meses yo ya hablaba mexicano porque siempre se burlaban de nosotros los hondureños, de ese dijiste, quisiste, pudiste. Pues en 3 meses yo ya estaba, pues ándale hermano, órale, vámonos pues. Y realmente fue adaptar una cultura que no era la mía, pero que me ha sabido enriquecer. En ese momento era una vocación a ser misionero, a ser laico consagrado, a vivir según esta experiencia, espiritualidad del Verbum Dei. Pues fíjate que eso fue algo curioso en mi llamado, a lo mejor, porque yo nunca pensé en ser sacerdote. O sea, la llamada que Dios a mí me hizo siempre fue misionera. Decir, yo te necesito que lleves mi evangelio a todas partes del mundo. Entonces nunca me pasó por la mente ser sacerdote, hasta que estando allí en México, al final en el 2005, recuerdo que fuimos a hacer una misión con los huicholes, una comunidad indígena de México, y había gente que no sabía lo que era el sacerdote. Los niños me miraban y me decían, doctor, no habían sido bautizados, nadie estaba casado. Entonces allí me surgió la necesidad de decir cuánto es importante un sacerdote en una comunidad, porque era gente que moría y moría sin sacramentos, era gente que no estaba casada y era gente que nunca había recibido una Eucaristía. De tal manera que ahí Dios me llamaba y me decía, te necesito también para llevar el sacramento a estas personas. Hablamos que ¿cuánto tiempo estuvo en México? En México estuve 10 años, entre estudios y apostolado en la misión y sobre todo trabajando en las universidades. Una vocación entonces muy particular con los jóvenes desde siempre. Bastante particular con los jóvenes y creo que ese es el motivo del por qué estoy aquí, porque toda mi vida fue trabajar con universitarios, con la juventud y por eso es que también me identifico bastante con
los jóvenes. ¿En qué otro país le tocó estar como misionero? Estuve estudiando la teología en España, entre Madrid y Alcalá, que se llama Loeches. Ahí estuve durante 3 años, pero ahí sí fue exclusivamente estudiando la teología y siempre participando y colaborando en los retiros con jóvenes. ¿Siempre pertenecía a la comunidad del Verbum Dei? Siempre pertenecí a la comunidad del Verbum Dei. Lo que pasa es que mucha gente dice, padre, pero si estaba tan feliz en esa comunidad, ¿qué pasó? Pues ahí tuve un choque cultural con los españoles, donde la mentalidad de ellos es que el centroamericano es haragán, es ignorante, Entonces ahí tuvimos esos roces culturales, de tal manera que yo era el único centroamericano que había quedado, pero ya después me vino a mí la inquietud de decir, tengo que estar aguantando esto o Dios me está llamando para ser feliz en esta vocación misionera. Y fue cuando tomé la decisión de no hacer votos perpetuos, que me tocaba hacer votos perpetuos, y decir, me voy a mi Honduras a ver qué me depara Dios en esa situación. Ya vamos a ahondar sobre eso, padre. Nos interesa mucho porque es un momento culminante también dentro de su vocación. Pero ahondando un poco sobre esta vida misionera, queremos saber cómo se vive con el contacto de las personas, porque fueron varias culturas. O sea, ¿qué le llamaba, qué le motivaba esta situación? Pues fíjate que es una gran riqueza que yo experimenté, porque no solamente traté con mexicanos y españoles, sino que también peruanos, venezolanos, colombianos, o sea, una riqueza tan grande que a uno le abre totalmente la perspectiva, y para mí fue un plus de decir cómo es diferente cada persona en la cultura que está y abrirse a esa cultura. Importante, padre, saber esto. Queremos también ver alguna anécdota. ¿Recuerda algo particular que le haya tocado vivir allá en México o en España? Pues para mí la anécdota un poquito más fuerte fue esa de estar con gente que nunca había tenido una Eucaristía, personas que no habían sido bautizadas, que no sabían lo que era estar en la iglesia. Y en esa Semana Santa yo me acuerdo que nos tocaba caminar 2 horas para llegar a esa comunidad. La gente dice, nosotros queremos tener una iglesia. Entonces, en esa Semana Santa, las mujeres sobre todo empezaron a construir con adobes una iglesia. Y decían, nosotros queremos tener ese Dios que ustedes dicen. Una anécdota que me pasó ahí, que fue fuerte, fue que la señora que era las poquitas que hablaba español, me dice, padre, fíjese que yo tengo un santito muy milagrero. Y yo le pido a ese santo y me cumple los milagros. Y entonces se lo voy a mostrar, me dice. Yo dije, va a salir con San Judas Tadeo, va a salir con algún santo de esto, ¿no? Y me saca el crucifijo. Y para mí eso fue impactante porque yo dije, ¿no sabe quién es? No, pero yo le rezo y me cumple. Y entonces ahí fue como mostré yo la necesidad de decir, hay gente todavía que no conoce de la palabra de Dios, que no sabe de Dios, y empezar a catequizar a toda esa comunidad, de tal manera que nosotros caminamos 3 horas a la ciudad a buscar un sacerdote de donde fuera y darles la catequesis a toda esa gente para recibir bautismos. Incluso hubieron bodas con firmas, y o sea, fue para mí ese deseo de decir, Luis, ves la necesidad de sacerdotes, y ya empezó Dios a crear esa llamada al sacerdocio. Después del choque cultural y de la decisión de no continuar con Verbum Dei, me imagino que sucedieron 1000 cosas. Eso lo queremos conocer al volver de la pausa. Estamos recordando que estamos aquí en el comedor. Atrás de nosotros han estado los jóvenes moviéndose, haciendo sus actividades diarias, porque es parte de la formación, es parte de las actividades. Así que estamos en sus palabras, dialogando con el padre Luis Betancourt. No nos cambie. Al volver de la pausa seguiremos conversando con él. Hay decisiones en la vida que sin la ayuda de Dios no podrían encontrar una solución. En sus palabras, dialogando con el padre Luis Betancourt, nos comentaba de esta fuerte decisión, dejar la comunidad religiosa a la que ha pertenecido por muchísimo tiempo para ver qué es lo que Dios quería de su vida. Padre, estamos en la capilla del Santísimo del templo, la capilla del Maestro, que es la capilla que acompaña a los jóvenes que están formándose para ser sacerdotes en el año introductorio. Como en una capilla como esta, donde tenemos la presencia de Jesús de Eucaristía, me imagino que llegó a doblar rodillas para ver qué hacía de su vida.
Pues no solamente doblar rodillas, sino soltar muchas lágrimas porque la comunidad yo la aprecio mucho, me enseñó mucho y gracias a ella soy el sacerdote que hoy soy, pero tenía que tomar esa decisión y era bastante fuerte, ¿no? En contra de mi voluntad, decir, Señor, tú me quieres para ser feliz en esta misión, tú me quieres para servir a muchos hermanos, pero aquí tengo muchas dificultades. Y fue cuando tomé la decisión de decir, no voy a hacer votos perpetuos, sino que voy a buscar otro horizonte. Y fue así como decidí irme a Honduras sin saber lo que me esperaba. ¿Cómo entra a la familia de sacerdotes diocesanos? En el 2007, en noviembre de 2007, yo llegué a Honduras. Fui a hablar con el cardenal con el temor de decir, ¿será que me acepta, no me acepta? Pero tenía la gracia de que el cardenal conocía muy bien al fundador de la comunidad, a la comunidad misma, a Marisol Ruiz, que estuvo mucho tiempo en Honduras. Y yo le propuse la situación y le dije, mire, quiero pertenecer a la arquidiócesis. Y él me dijo algo que me quitó todos los temores, porque en ese entonces acababa de morir un diácono que estaba a punto de ser ordenado sacerdote y me dice, fíjate que Dios me quitó a uno, pero me envió a otro. Y fue ahí donde se me abrieron las puertas y me dice, te voy a mandar con un sacerdote para que estés allí un tiempo de experiencia. Y fui allá con el padre Rigoberto Velázquez en la colonia 21 de octubre, en la parroquia Cristo Rey. Allí hice toda mi experiencia de año pastoral y de repente me salieron con la sorpresa de que me dice, el cardenal quiere ordenar los diáconos a ti y a otros dos más, y eso fue en el 2008, septiembre de 2008, y después en el 2009 llegó la ordenación sacerdotal y allí estuve un tiempo con el padre Rigoberto en la parroquia Cristo Rey, cuando después me enviaron a la parroquia de Huinope. Interesante, vamos a conocer esta experiencia pastoral. Cuénteme, ¿cómo fue esta experiencia ya de vivir primero un año pastoral, el diaconado que también lo hizo ahí y parte de su sacerdocio, de su inicio como sacerdote en esta parroquia? ¿Cómo fue esta experiencia? Pues mira, yo venía de una experiencia misionera, entonces mi mayor miedo era, ¿será que yo estoy llamado a ser sacerdote? Y para mí fue aprender del padre Rigo lo que es ser sacerdote, lo que es ser párroco, lo que es atender a una comunidad. Entonces, en ese poco tiempo que yo estuve ahí, para mí fue cómo llevar la dinámica de pastoreo con la comunidad que se le había encargado. De ahí lo trasladan, como bien nos dijo, a la parroquia San Isidro de Huinope, que en aquel entonces pertenecía a la arquidiócesis de Tegucigalpa. Era parte de la vicaría del Paraíso. Al finales, en diciembre de 2009, se me dice que voy a la parroquia de San Isidro y allá estuve hasta en julio de 2013, que para mí fue como renovar la experiencia misionera, porque allá era comunidades rurales y volver otra vez a refrescar aquella experiencia de misión, de estar en una aldea, de andar en caballo a pueblos, de ir a formar delegados de la palabra, de ir a los lugares donde muchas veces era dificultoso llegar, pero llevar la palabra de Dios para mí fue como integrar la parte misionera a la parte sacerdotal que Dios me había regalado. Importante experiencia que es otra etapa en su vida sacerdotal, porque estaba en una parroquia, en contacto con la gente, me imagino que le ayudó muchísimo, padre. Y pasar de la ciudad a un ambiente así rural, pues también fue una experiencia diferente. Sin embargo, para mí fue experiencias que me eran familiares. Entonces yo, con gozo, con alegría, fue como el Señor me dice, ¿te das cuenta cómo se puede integrar la parte misionera con la parte sacerdotal? Y fueron momentos para mí maravillosos que disfrutar, gozar, que me dieron una plenitud y decir, Señor, gracias, porque desgraciadamente tenía yo una parte muy pequeña del sacerdocio y decir, ¿qué era lo que me estaba perdiendo? Ser misionero, pero también sacerdote misionero. Y eso fue un plus que le agradezco a Dios toda la vida. Ahora he cumplido 10 años de sacerdocio y digo, Señor, gracias porque tú escribes recto en renglones torcidos. Para mí fue una experiencia de estar en Honduras, no pensé que iba a llegar a la plenitud del sacerdocio y también de la vida misionera.
Importante también, padre, ver que Dios sigue llamando y otra de las etapas que le busca es para la formación. Lo nombran formador del seminario, especialmente de los chicos de año introductorio. Pues yo comentaba un poco que estuve 10 años en México y en esos 10 años era mucho estar estudiando, otro año en pastoral y otro año en formación. Entonces eran cuestiones que yo decía, en formación yo ya no quiero estar. Ya no quiero estar. Yo me voy a la vida misionera, me voy a las parroquias y los caminos de Dios son totalmente distintos. Yo a veces bromeo con los padres y les digo, yo me sentí como Jonás, que salí huyendo de la formación y de repente Dios, ¡bum!, me dice el cardenal, mira, necesitamos que tú ayudes, apoyes al seminario. Y eso me lo dijeron en agosto de 2015 y hasta la fecha hemos estado trabajando con el padre Freddy Solórzano en la etapa del introductorio y compartiendo la experiencia que Dios ha tenido conmigo para que también a los chicos Dios les vaya dando esos llamados que ha hecho con mi vida. Como dice San Pablo VI, cada vida es una vocación. Me imagino cada joven trae una historia diferente. Tratar de acompañarles es una misión muy grande también. Y enseñarles también que incluso en las mismas dificultades Dios sigue haciendo llamados. Porque le digo, para mí, cuando salí de la comunidad religiosa yo no sabía qué era lo que me iba a venir, deparaba el futuro, pero vuelvo a repetir, Dios escribe recto en renglones torcidos. Así es, padre. Una de las etapas también es la psicología, que es lo último, podríamos decir. ¿Cómo está eso? Pues fíjate que en la etapa de la parroquia en San Isidro Labrador, en Huinope, venía mucha gente conmigo y me planteaba tantos problemas psicológicos y yo le decía, mira, ve al psicólogo. Después esa misma persona regresaba y me decía, padre, me cobra muy caro. Y entonces yo dije, tengo que ayudarle a esta persona. Y fue como me creó la inquietud de la psicología. Y empecé a averiguar, a investigar, hasta que me dio la oportunidad de estudiar también en la Universidad Católica. Pero no sabía qué tenía preparado Dios para mí. Dios ya me estaba preparando para estar formando a los futuros sacerdotes y también en la parte psicológica darles una herramienta para que a nivel afectivo, a nivel humano, ellos se vayan formando y ser el día de mañana los pastores que Dios quiere. Esa es la misión que tiene ahora, ser psicólogo también. Ahora es un gran proyecto el que tenemos aquí en el seminario, porque una vez que he terminado la carrera de psicología, hemos inaugurado la clínica psicológica y le hemos propuesto a los obispos esta situación y ellos están igual de ilusionados, de tal manera que queremos hacer un equipo de psicólogos que puedan estar a tiempo completo aquí en el seminario, desde introductorio hasta que salen y son ordenados sacerdotes, para formarles, como te decía, humana, espiritual, pero también psicológicamente, y que estén a la altura de ser pastores según el corazón de Dios, ser los pastores que nuestra gente necesita, y como dice el Papa Francisco, que tengan olor a oveja, que sepan la realidad de la gente y que le puedan ayudar, como Dios en su momento me dio a mí la inquietud de decir, tú puedes darles una herramienta a esta gente a nivel de la psicología. Padre, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado, pero no podemos concluir esta entrevista sin que usted nos regale la bendición. Con muchísimo gusto. Yo también te doy muchísimas gracias por haber abierto un poquito mi corazón a toda la gente que nos está escuchando. Dios llama y llama continuamente. Ojalá que las personas que nos escuchen puedan también ir buscando y decir, Señor, ¿qué quieres conmigo? Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios me les bendiga y que escuchen siempre esa llamada de Dios Padre amoroso que nos dice, Hijo, yo te amo, necesito que compartas este amor también con aquellos que no me conocen. Desde la capilla Cristo te llama y te envía, concluimos otra edición más del programa En sus palabras, invitándoles para seguir en oración porque la mies es mucha y los obreros son pocos. En sus palabras les saluda Eddie Romero.